Buenos días. Mi grupo está conformado por Karen Dayana Montenegro, Ana María Cuero y Sara Romero. Somos del grado 11-2 y hablaremos un poco de la ley de Ohm. A continuación, Buenos días, mi nombre es Karen Dayana Montenegro Vázquez. La ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre la diferencia del potencial V, la corriente eléctrica I y la resistencia eléctrica R en un circuito eléctrico. Establece que la intensidad de la corriente eléctrica I que circula por un circuito eléctrico es directamente proporcional a la diferencia del potencial V que aplicamos entre los extremos del circuito eléctrico y es inversamente proporcional a la resistencia R del conductor. Su fórmula es I igual a B sobre R de la ley de Ohm. Recibió su nombre en honor al físico alemán Georg Ohm en 1789 y 1854. Esta ley es básica en los circuitos eléctricos. unidades de medida. Unidad de medida, volt y algunos de sus conceptos. Diferencia potencial. Esta es representada por la letra V y es el impulso que necesita una carga eléctrica para que pueda fluir por un conductor de circuito eléctrico. Amperes y sus conceptos. Se refiere al estudio y comprensión de la unidad de la corriente eléctrica, el amperio y los conceptos relacionados con ella, como la ley de Ohm, la resistencia eléctrica y la intensidad de corriente, entre otros. La corriente eléctrica se mide en amperios y es fundamental en estudios de la electricidad y los circuitos eléctricos. Unidad de medida Ohm, resistencia eléctrica R. Es la propiedad que posee un material para oponerse al paso de electrones a través de él y es representada por este símbolo. La ley de Ohm establece la relación entre la corriente eléctrica, la resistencia eléctrica y la diferencia de potencial en un circuito eléctrico. Uno de los ejemplos son bombillas incandescentes. Cuando enciendes una bombilla incandescente, la corriente que pasa a través de ella está relacionada con su resistencia y la diferencia de potencial en el circuito eléctrico de acuerdo con la ley de Ohm. A continuación, la fórmula de la ley de Ohm. La ley de Ohm, la intensidad I de la corriente eléctrica que circula por el circuito es directamente proporcional al voltaje V, aplicado inversamente a la resistencia R. Su fórmula principal es I igual a B sobre R y para encontrar resistencia es voltaje sobre intensidad y para encontrar voltaje es R por intensidad. Para despejar estas fórmulas, un método más fácil sería, para encontrar intensidad, taparíamos la I y nos quedaría B sobre R. I igual a B sobre R. Para encontrar resistencia, taparíamos la R y nos quedaría B sobre I. Y para encontrar voltaje, taparíamos la B y nos quedaría I por R. No nos quedaría dividiendo porque están abajo. Cuando están abajo se multiplica y cuando está una arriba de la otra se divide. Sus unidades de medida sería intensidad es igual a amperes, voltaje es igual a volt, resistencia es igual a ohmios. Resistencia igual a ohmios, voltaje igual a volt, intensidad igual a amperes, voltaje igual a volt, resistencia igual a ohmios, intensidad igual a amperes. Bueno, aquí tenemos unos ejercicios que son intensidad igual a 100 volts sobre 10 ohmios igual a 10 amperes. Quiere decir 100 voltajes sobre 10 de resistencia igual a 10 de intensidad. en el segundo sería intensidad igual a 200 volts sobre 10 ohmios igual a 20 amperes. Quiere decir intensidad igual a 200 de voltaje sobre 10 de resistencia igual a 20 de intensidad. Aquí esto es directamente proporcional porque los dos aumentan. Sería inversamente proporcional si pondríamos un 5 aquí. Aquí sería inversamente proporcional porque su resistencia disminuye y su intensidad aumenta. En conclusión, la ley de Ohm es fundamental para comprender el funcionamiento de circuitos eléctricos y podemos observarla en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias.